Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches, soy Javier Herrera y estamos en El Despertar, porque el sueño de la razón produce monstruos. Esta noche vamos a hablar de la banca ética en contraste con la banca clásica, que es la que hemos conocido más hasta ahora. Vamos a hablar un poco de sus malas prácticas, de sus virtudes, de sus defectos y vamos a ponerlo un poco en contraste con lo que es la banca ética. Primeramente vamos a hacer una reflexión sobre lo que comporta las partes diferentes que existen dentro de un sistema financiero, como son los clientes y también los ahorradores y los que van a pedir un crédito. Actualmente en esta crisis se está hablando mucho de una frase muy prototípica que nos bombardea continuamente, y es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es una de las frases más inmorales con las que nos golpean continuamente desde los medios de comunicación de masa y que nos cala por todos los poros de la piel como si fuera agua. Desde el punto de vista técnico-económico, el responsable de evaluar si un préstamo es viable son los expertos de los bancos, los criterios que dan desde las centrales a sus trabajadores. No es el ciudadano de a pie. Se supone que ellos tienen unos conocimientos económicos que el ciudadano no tiene. Tienen mayor capacidad y por tanto mayor responsabilidad para evaluar un riesgo. Podemos poner, por ejemplo, en esta crisis que hemos tenido mundial, pero aparte, España está sufriendo una crisis inmobiliaria. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Juan dejó el instituto para irse a la obra y como gana 2.000 euros al mes, se mete en comprar un piso y el Seat León de sus sueños, con todos los extras, y se casa con su novia y tiene su hijo. Pues vive bien con sus 2.000 euros al mes por ser peón. De pronto explota la burbuja inmobiliaria y se ve sin empleo, sin formación, sin futuro y en la calle. Y claro, se lo merece, porque ha vivido por encima de sus posibilidades. Claro, debía haber sabido que estaba inmerso en una burbuja inmobiliaria, propiciada por una inmensa especulación financiera internacional, que luego sería aprovechada por la ideología neoliberal en el poder, en Europa, en la Comisión Europea y en el Fondo Monetario Internacional, que han usado esta crisis para profundizar en la crisis de la deuda soberana. Todo ello con la idea de minar el sistema del bienestar y de los derechos laborales, aunque para ello tengan que hundir hasta la economía mundial. Sin ninguna duda el culpable es Juan, por no haber previsto todas estas circunstancias. Qué curioso que nadie critique que los miles de doctorados por Yale y Oxford en economía que trabajan para los fondos de inversión, los estados soberanos, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, los bancos, las agencias de calificación de riesgo y demás, no preveyeran, ni siquiera como era su obligación, la burbuja inmobiliaria, las crisis financieras ni las crisis de deuda soberana. Una crisis de deuda soberana que, por otra parte, está en gran medida provocada por la chapucera Unión Europea Mercantil en que nos embarcaron los brillantes economistas y sus obedientes políticos. No, todo esto está claro. El culpable es Juan, que debía saber todo lo que ignoraban los miles de reputados y doctorados economistas, así como los otros miles de políticos avezados de todas las nacionalidades, siempre pendientes del bien de sus ciudadanos. Todo esto es culpa de este país de pillos, defraudadores y pícaros, otra de las frases prototípicas. Aunque qué curioso, según los datos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal es de las grandes fortunas y las grandes empresas.
El 23% es de la pequeña y mediana empresa y solo el 7% es achacable a los autónomos. Esos autónomos con los que en general la población es la que tiene más contacto a través de las facturas. Que la deuda sea de los bancos es un 56%, de las empresas es un 26% y solo un 18% del Estado y las comunidades autónomas. Ese Estado y comunidades autónomas que sustentan el estado del bienestar. Así que la mayor parte de nuestra deuda está achacable a la empresa privada y al sector privado. Me parece que los pillos, defraudadores y pícaros de este país es más aplicable a las grandes fortunas y empresas que al general de la población. A ver si dejamos ya el cansino mea culpa y el golpe de pecho de que qué malos somos todos. No es lo mismo pagar una factura sin IVA que especular en bolsa y provocar el hambre a millones de personas. No somos todos iguales. Y esto no sirve para fundamentarnos también en nuestras propias fraudes o en nuestras propias culpas. Tenemos que asumirlas. Nuestro comportamiento en general también debe de ser más ético. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Pero antes de nada, tienen que cambiar ellos el suyo. Por tanto, cuando se cita la tan manida frase de vivir por encima de nuestras posibilidades, se está haciendo un juicio moral. Y si estamos hablando de moral, hablemos de la moral de todas las partes. Es cierto que es responsabilidad moral de cada uno evaluar cuáles son sus posibilidades económicas y actuar según ello, y ser responsables de los excesos que se cometan. Pero también es cierto que existe una responsabilidad moral en el inversor que solo mira el interés más rentable de sus inversiones, sin importarle ni medir el riesgo de las consecuencias de sus inversiones ni sus responsabilidades. Aquí existe una clara compartición de culpas. Es irresponsable gastar más de lo que se tiene y se deben de asumir las consecuencias. Pero también es irresponsable invertir solo mirando la alta rentabilidad sin medir el riesgo y se debe por tanto también asumir las consecuencias. No tiene la más mínima justificación moral que toda la culpa se cargue a una de las partes, cuando las dos han actuado con niveles semejantes de irresponsabilidad. Y aunque moralmente las pérdidas deben ser como mínimo asumidas igualitariamente por las dos partes, siempre y en todo caso, ante la igualdad de responsabilidades debe primar el derecho a cubrir las necesidades básicas y derechos mínimos de la dignidad humana, sobre el de disfrutar de una merecida renta del capital propio. Hay prioridades que son moralmente insosolayables. No se puede igualar la desesperación de perder trabajo y casa con el inconveniente de ganar unos cuantos millones de euros para los pobres accionistas de los bancos y fondos de inversión. Aunque en esta situación sí cabe añadir unos claros culpables: los intermediarios, los especuladores, los políticos, los bancos y fondos de inversión que han engañado y siguen haciéndolo a las dos partes. A los receptores de crédito lo han estimulado a pedir cantidades cada vez más altas, haciéndoles casi creer que nunca tendrían que pagarlo. Y por otra parte han engañado a los ahorradores, prometiéndoles rendimientos altos sin avisarles debidamente de los riesgos que corrían, cobrando cifras astronómicas por unos servicios tanto a los receptores de los créditos como a los ahorradores que nunca les han prestado. Todo lo contrario. No debemos olvidar que los sueldos de todos esos intermediarios financieros y ejecutivos los pagan los usuarios bancarios, ya sean receptores de crédito o propietarios del dinero, y lo hacen para que protejan sus intereses con sus conocimientos técnicos, no para su uso exclusivo, inmoral y fraudulento. Hace poco tuvimos una vez más constancia con las declaraciones de un alto ejecutivo de Goldman Sachs, el banco de inversiones, que se avergonzaba y rechazaba las prácticas de dicha banca de inversión que persigue ante todo el beneficio de sus ejecutivos, aunque signifiquen la ruina de sus clientes y sobre todo si lo consiguen. Y entre medio tenemos la casta política, a la que pagamos generosos sueldos y dotamos de todo tipo de privilegios solo para que demuestren y sigan demostrando su absoluta ineptitud para gobernar, para proteger los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, unas veces por falta de inteligencia y conocimiento, otras por su esquizofrénica obsesión por conseguir un cargo y mantenerse él, y otras por rancias ideologías personales de hace 40 años, miope a las nuevas sociedades del siglo XXI y que nada tienen que ver con los programas políticos que tan almibarada y fraudulentemente nos venden. Y sigamos hablando de responsabilidad moral. Se critica desde los países del norte ricos que los del sur han tirado el dinero de Europa en corruptelas y proyectos inútiles, y tienen toda la razón del mundo. Nuestros políticos nacionales han hecho honor a su fama de ineptos y malversadores, pero los suyos tampoco han sido muy hábiles, tanto los comunitarios como los nacionales. Existen y la Comunidad Europea tiene excelentes medios y personal para darse perfecta cuenta de cómo se estaba malgastando el dinero por parte de los políticos nacionales. ¿Por qué no se intervino? Hasta desde el espacio se podía ver que 40 y pico aeropuertos en España no tenían ninguna viabilidad,
Entonces, ¿por qué se siguieron dando fondos europeos para ello? Y no vale para nada la excusa administrativa de la soberanía nacional de cada país. Los países ricos, mediante la Comunidad Europea, se han ingerido en las políticas nacionales del sur tantas veces como le ha venido en gana. Y si no lo hicieron cuando el dinero se malversaba, era porque les convenía. El movimiento de capital beneficiaba netamente a la economía de los países del norte y tenían claras que las consecuencias del despilfarro lo pagarían los países del sur. Vivir por encima de nuestras posibilidades. Más bien, nos han robado por encima de nuestras posibilidades. Y ahora pretenden que nosotros paguemos la deuda. Para terminar, citaré del libro El cilindro de Uruk, haciendo referencia en este texto a la responsabilidad de los individuos. Y cito: quizás la palabra escrita nunca debería de haber surgido. Ya en su cuna tuvo un nacimiento empozoñado. Dicen que su primer desarrollo fue en Uruk. Fue para la administración de la ciudad, entre otras cosas para contar el grano, de quién era y de quién no era. La escritura dio credenciales a la pobreza. Una pobreza que se hace más profunda cada día que pasa, estrechamente vigilada por el mayor fedatario de la miseria, el Fondo Monetario Internacional, defensor a ultranza de la riqueza de los ricos, de sus derechos inmorales y herencia de delincuentes. Y si bien es justo decir, siguiendo el existencialismo que también nos explicó un Sartre o un Camus, que todos somos responsables de la miseria de nuestros hermanos a los que condenamos con nuestra inactividad e indiferencia, también hay que decir que existen niveles de responsabilidad. No es tan culpable el que niega un vaso de agua como el que niega 1000. No es lo mismo dejar con indiferencia morir a un semejante como el que con su acción directa condena a muerte a miles. No es igual la responsabilidad del hombre de a pie como la del político amoral, el potentado ambicioso o el poderoso sin escrúpulos. Su sed de poder, que no de agua, es una enfermedad que les consume y consume a la humanidad. Viven, gozan, sufren y mueren midiendo su felicidad en acciones y bonos del Estado, en distinciones, tribunas, palcos de honor y paradas militares. Están tan enfermos que necesitan el hambre para medir su mesa, la sequía para saborear su vino, la angustia para reír, la desesperación para su futuro, el sufrimiento y la muerte para vivir sus vidas. Su grandeza es la pobreza de la humanidad. Poseen más de lo que nunca podrán usar, pero ya no les es suficiente. Ser poderosos entre los pudientes, acumular más que ningún otro, poseer objetos, voluntades y personas, tener más dígitos que nadie en sus infernales cuentas llenas de hambre, de enfermedad, repletas de odio, oro, miseria y muerte, que no de mirada, afecto y fidelidades. Cuentas celosamente guardadas por el Fondo Monetario Internacional, feroz cancerbero de 1000 cabezas que vigila la entrada al inframundo de la pobreza. Porque no hay que olvidar que en un mundo de recursos limitados como el nuestro, el que tiene de más lo hace a costa de que otros tengan de menos. Esos enfermos de poder, políticos y acaudalados de diverso linaje, cubren con su enfermedad nuestro desamparado mundo, lo desvalijan en nombre del libre capitalismo solo para alimentar su enfermizo egoísmo, sin importarles que cuanto más tengan ellos, menos tendremos todos. No, que nadie me hable de que todos somos igual de culpables. Sí, es cierto que nuestra desidia nos condena al impío infierno, que la indiferencia es la medida de nuestra deuda, pero el pecado de ellos es 1000 veces mayor. La cadena de muertos que ata su cuello al infierno está repleta de cadáveres. El día del juicio no se verán sus cabezas. Se les reconocerá por las montañas de almas que ellos condenaron con su egoísmo a la desesperación. ¿Y con estos enfermos son los líderes que rigen el destino de la humanidad? Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. وكذا الوحش اللعبة
وسديد سيالة يزازين ميسي تحبر القوت والصندوق زين وغريت سلذوق برنوس دي سيالة يزازين ميسي تحبر القوت والصندوق قاروس الزين سليف ذفيروز الطاس ساليتي جبادين أرش الزين دي ثمغرفاس نتصغر تقديمين سليف ذفيروز الطاس ساليتي جبادين أرش الزين دي ثمغرفاس نتصغر تقديمين يا لا لا يا لا 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 أرش الزين دي ثمغار يا لا لا يا لا 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 أسن تصغر تقديمين شنتي زبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش غابة بين وقد غولتنا كيني ما يلي غريبة هاتفلي سود ذي بورا ثقيك شمنسي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرا حجبا هاتفلي سود ذي بورا ثقيك شمنسي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يدرا حجبا مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني دنيان ملال داكوات وخامي تماشاهو تدسلان مذاق جمورا تسفتي ذكرا كيني دنيان ملال داكوات وخامي تماشاهو تدسلان يا لا لا يا لا 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 ملال داكوات وخام يا لا لا يا لا 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 تماشاهو تدسلان صدق اللي يندبر دابا بين شنتي زبقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش الغابة بين وقد غولتنا كيني ما يلي غريبة Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches. Estamos en El Despertar y hoy vamos a tratar sobre la banca ética. Para ello contamos con Pepe, un trabajador de la banca que quiere permanecer en el anonimato, así que le hemos puesto Pepe, muy conocido en España. Nos parecía mal ponerlo de el hombre X o no nos resultaba, hemos buscado algo más autóctono, más del país, ¿no? Entonces Pepe nos va a hablar porque quiere mantener el anonimato porque trabaja en este sector y claro, él quiere decir cómo este sector debería de evolucionar hacia algo más ético y evidentemente eso puede causarle problemas con los ejecutivos, ¿no? Entonces vamos a referirnos de él como Pepe y vamos a entrar a valorar todo este tema. Vamos a contar también con la colaboración de Enca Cortés, nuestra colaboradora, que también estará haciendo preguntas e interviniendo y vamos a comenzar. Entonces, Enca, ¿con qué tema crees que deberíamos de comenzar? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Pepe. Yo veo importante, en un principio,
que Pepe nos cuente la diferencia entre banca ética y banca tradicional o convencional, o como él quiera llamarlo. Pepe, ¿qué nos diría de una y otra? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Buenas noches. Pues en primer lugar, la diferencia es radical. Realmente la banca convencional, el único objetivo que tiene, el primordial, es la retribución a los accionistas. Es decir, la banca convencional es un negocio y, como tal, el que invierte en ese negocio quiere tener un resultado. La banca ética, la filosofía es completamente diferente. La banca ética lo que pretende es que la propia entidad se mantenga en el tiempo y que con ello se ayude a mejorar en todos los aspectos posibles la sociedad que le rodea. Esa sería la diferencia primordial entre ambas. Entre las dos, ¿no? ¿La banca ética invierte en economía real o especula con nuestros ahorros como lo hace la banca tradicional? La banca ética, en principio, cuando se va a hacer una inversión, lo que hace es analizar esa inversión desde el punto de vista ético. Tienen un comité de ética y una vez que ese comité de ética ha dado el visto bueno a esa inversión, entonces hacen un análisis de la viabilidad de ese proyecto. Solamente cuando la parte ética y la parte de viabilidad son positivas, entonces cuando se acomete la inversión. La banca tradicional, por ejemplo, eso no lo tiene en cuenta, solo tiene en cuenta el beneficio neto y listo, ¿no? A ver, la banca tradicional lo que tiene es un departamento de riesgo y el nombre es bastante llamativo en ese aspecto. Sí. Para la entidad tradicional, un préstamo, una tarjeta, una cuenta de crédito va a ser siempre un riesgo. Entonces, lo que ese departamento de riesgo hace es ver cómo se va a poder devolver esa inversión que el banco hace en esa persona o en ese proyecto, y solamente si ven muy claro que eso se va a poder devolver, entonces es cuando acomete la inversión, pero en ningún caso están buscando que sea algo relacionado. Por ello, pues bueno, nosotros metemos nuestro ahorro en los bancos y nos podemos encontrar que nuestro dinero puede acabar financiando fábricas de armamentos, puede acabar financiando todo, dictaduras, puede acabar en cualquier parte, ¿no? O especulando contra nosotros mismos, contra la deuda soberana, ¿no? Sí, y de hecho eso es casi imposible que lo llegamos a saber nunca. Realmente no hay ningún control por parte de un cliente de banca tradicional de hacia qué lugar va su dinero. Yo deposito mi dinero en esta entidad, pero yo nunca voy a saber dónde va ese dinero. Es imposible que yo lo sepa. ¿Y podemos exigir que nos garanticen dónde va ese dinero? Se podría pedir, pero evidentemente, tal y como tiene orquestado el sistema, la banca convencional, va a ser muy difícil que llegue a poder haber esa claridad que me sepa decir, que haya una trazabilidad de mi dinero y que yo pueda ver dónde acaba realmente ese dinero. Eso va a ser muy difícil, pero bueno, por algo hay que empezar. Sí, es importante remarcar eso. O sea, nosotros muchas veces metemos nuestro dinero y buscamos pues que sea rentable para poder obtener nosotros nuestro beneficio y tal, pero realmente no nos preocupamos de dónde va a acabar ese dinero. O sea, Claro. Podemos estar en una ONG practicando ayuda al tercer mundo y tal, y resulta que nuestro dinero que tenemos en el banco está financiando esa dictadura que provoca esa pobreza en ese país. Claro, evidentemente. Deberíamos de preocuparnos más. ¿Hay algún medio en la banca tradicional en el que nosotros pudiéramos incidir o la banca tradicional se cierra en redondo a eso? La banca, que yo conozca, desde luego, no existe. No existe, ¿no? No existe. No hay ningún mecanismo por el cual, como he dicho, yo pueda ver de alguna forma dónde se invierte. Sí que hay una serie de matices que tiene la banca ética que no tiene la banca convencional, y una de las principales eso es la inversión que dicen ellos negativa. Esa inversión negativa significa que tienen bloqueado cualquier tipo de inversión en productos armamentísticos, en explotación de menores para el trabajo, etcétera. Pero claro, eso la banca convencional no hace ningún tipo de alusión. Entonces realmente, como digo, sí que se debería exigir que nos aclararan dónde va nuestro ahorro, pero realmente es complicado. Con lo cual, entonces, en la banca tradicional no tenemos la posibilidad de exigir que se invierta en cultura, en comercio justo, en educación, en medio ambiente. No hay posibilidad. De exigirlo sí, De realmente. exigirlo, pero no lo van a garantizar. No, yo creo que no. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Entonces está claro que si queremos hacer una inversión, no sabemos dónde acabará. Realmente el cliente que hace una inversión en banca convencional, lo que entiendo que va buscando es rentabilizar su ahorro, sinceramente. Y de ahí vienen pues muchos de los problemas que ha habido ahora recientemente con algunas inversiones un tanto curiosas que a muchos clientes pues le han costado y le están costando el dinero. Sí, eso, por ejemplo, el caso de las preferentes, ¿no? Efectivamente. ¿Y en qué ha consistido un poco ese
ese un poco engaño, creo yo, ¿no? Por parte de los criterios que se han usado en los bancos, ¿no? Pues sí, realmente volvemos a lo de antes, al principio. Cuando yo hablo de un banco, realmente estoy hablando de una entidad que tiene dueños. Ese dueño, como he dicho antes, lo que quiere es ganar cuanto más dinero posible, mejor. Entonces, ese banco lo que hace es transmitir a sus empleados una serie de parámetros de lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo hagan? Eso ya es cosa del empleado, pero realmente a la sucursal lo que llegan son una serie de directrices de, oye, hay que colocar tal producto, tal otro, o hay que vender lo que sea. Y ya en la propia sucursal pues se busca al candidato más idóneo. Realmente, con la salida de las preferentes, deudas subordinadas, obligaciones, pagarés, etcétera, con esto ha habido bastante diferencia de una entidad de otra, pero realmente si generalizamos sí que se puede decir que muchas entidades pues han colocado ese tipo de productos asemejándolo a un plazo fijo. Realmente al cliente se le venía a decir que, oye, pues tu dinero no corre ningún tipo de riesgo, tu dinero te va a garantizar una rentabilidad conocida, más o menos la que sea, pero que al cabo de un año pues tú vas a ganar un 4, un 5, un 6, un 7%, lo que sea. Y una vez que tú quieras deshacerte de esta posición, porque no es un plazo fijo y no acaba, Sí. pues se vende y punto. No hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que este tipo de instrumentos financieros solamente se paga el interés pactado si la entidad tiene beneficio. Si la entidad no tiene beneficio, puede dejar de pagar ese interés. ¿Qué pasa? Que muchas entidades han dejado de pagar interés porque no han tenido beneficio. Lógicamente, cuando llega el momento en que yo me quiero deshacer de ese dinero, lo tengo que vender. Pero claro, ¿cómo vendo algo que no da interés? Que, claro, no tiene ninguna salida. Claro, nadie ¿a quién está se lo vendo? interesado en comprar ese producto. ¿Quién me lo compra al 0%? Pues nadie. ¿Qué pasa? No lo puedo vender. Como no lo puedo vender, ¿cuándo vence este producto? Es que no vence. Es que no vence. Indefinido, ¿no? Es que son la mayor parte de ese tipo de... Hay algunas que sí que tienen algún vencimiento, Sí. van por una serie de emisiones, a 5 años, 10 años, etcétera, pero hay una gran mayoría de ellas que son obligaciones perpetuas. Entonces, ahí están. O sea, es un producto complejo para vendérselo a un Evidentemente. ciudadano medio y más Evidente. todavía a las personas mayores A que se un la jubilado, vendido. ahí está, que está con los ahorros de su vida y le colocan ese producto. Evidentemente. Sí que es verdad que a muchos jubilados, pues, me consta que se les ha vendido perfectamente bien y explicándoselo perfectamente bien. Pero también me consta que hay muchísimas personas que no ha sido así. Bien, vamos a seguir con este tema, pero nos vamos a dar un tiempo de reflexión. Introducimos un poquito de música y vamos pensando cómo seguir con este tema de la banca ética. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Only love.
of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches, seguimos en El Despertar y seguimos con Pepe, trabajador de la banca. Nombre ficticio, como hemos comentado, por el temor a las posibles represalias que pudiera tener al hablar con claridad sobre las técnicas que se siguen en la banca. Entonces, precisamente vamos a hablar sobre ese tema. Pepe, muchas veces los empleados sufrís la ira de los clientes cuando en realidad vosotros mismos tenéis una gran presión por parte de vuestros directivos para seguir unos ciertos criterios. Una presión bastante fuerte, ¿no? Eso es así siempre. Siempre el empleado de una sucursal, que es el que da la cara a un cliente, está entre la espada y la pared. Por un lado, sufre ese malestar de los clientes, pero por otro lado, está sufriendo una presión constante por parte de sus superiores. Siempre en este sector se dice que cuando se da un tortazo arriba, en la central, en Madrid, ese tortazo se va multiplicando por cada escalón que pasa. Y realmente cuando llega el trabajador de turno, pues realmente la presión es asfixiante. Hasta tal punto que, claro, el trabajador muchas veces, si no cumple los objetivos preestablecidos, pues tiene peligro. Y además que os exigen unos objetivos muy altos, con un criterio muy comercial, muy agresivo. Sí. Es más, en muchas reuniones que yo he estado presente, en direcciones de zona, etcétera, pues realmente se llega a decir, bueno, pues el objetivo es tal. Y si algún compañero dice, oye, pues es que esto es una barbaridad, porque esto es desmesurado, pues la respuesta es, bueno, pues si tú no lo puedes hacer, dímelo, buscamos otra persona que lo haga. Que no hay lo ningún hace tipo otro. de problema, pero así de sencillo. Así de claro. Así de sencillo, sí, sí. Realmente. Entonces, vosotros realmente existe como una cadena de crispación. Se transmite desde los ejecutivos altos y se va transmitiendo en toda una cadena de mando. Y claro, vosotros estáis también en el mismo trabajo en un ambiente de crispación que da lugar a que, claro, si llega un cliente también con una crispación por su preocupación de su deuda, puede lugar a unos enfrentamientos que además son unos enfrentamientos banales, porque realmente vosotros no sois los que tomáis las decisiones en el banco. Efectivamente, las decisiones cada día están más centralizadas. Antiguamente un director de sucursal era un semidios, muchas veces que decimos, y realmente hoy un director de sucursal no tiene autonomía prácticamente para nada, para todo tiene que consultar. Son departamentos centrales, claro. Las centrales los que deciden qué riesgo asumir. A nivel territorial, es decir, de comunidad autónoma o incluso cosas que van directamente a la central, porque cada vez hay menos autonomía. Entonces, realmente lo de la crispación que venga de arriba hacia abajo, yo pienso que no, realmente yo creo que de un nivel de territorial hacia arriba mucha crispación no tiene que haber. O sea, que ellos están tranquilos. Claro, ellos ponen una serie de parámetros, una serie de objetivos que tienen que cumplir, hacen el reparto
por las diferentes sucursales y ya se buscarán allí la vida para conseguir ese objetivo. El problema realmente es del trabajador de abajo, que cuando le llegan y dice, oye, pues que tú tienes que contratar 10 seguros este mes, búscate la vida. Sí. Búscate la vida. Sí. ¿A quién se lo hace? Bueno, pues, Tienes que procurar es tu venderlo problema. por todos los medios. Y si no, te amenazan con el despido. Y por tu bien, hazlo. Exacto. Porque Sí. si no, realmente puedes tener un problema y muy serio. Entonces, más bien la actitud que deberíamos de tener al ir a un banco es buscar un poco la alianza con el empleado de ese banco, más que ir al enfrentamiento, puesto que incluso si te llevas bien con ese empleado te puede decir alguna forma de soslayar algunos problemas, ¿no? Hombre, yo entiendo que siempre es conveniente llevarse bien con todo el mundo. En este caso, pues Sí, bastante y no por más. peloteo ni nada por el estilo, No. sino por entender un poquito que el propio empleado de banca te puede dar algunas soluciones a tus problemas, ¿no? El empleado de banca en muchos aspectos es un sufridor más de este sistema tal y como está Sí, orquestado buscar en esa este alianza, momento. ¿no? Por supuesto. Es Yo mucho entiendo que sí. mejor actitud que haya un enfrentamiento cuando realmente el empleado no tiene un poder de decisión. Por supuesto, con este ejemplo que hemos puesto antes de las preferentes, yo he visto en primera persona enfrentamientos muy fuertes con clientes que realmente, cuando acababa ese conato de agresión casi, pues finalizaba el cliente diciendo, perdona, es que no es contigo. Claro. Pero claro, al final lo personalizan en ti. Sí. Sí que es verdad que en ese aspecto tampoco puede ser un aliado del cliente, pero realmente sí que le puede orientar. Orientar por lo menos un poco, ¿no? Intenta tirar por este camino que va a ser mejor que un enfrentamiento en plan Sí. salvaje. Sí. ¿vale? Recargar de que el empleado también es una persona que tiene unas presiones también tremendas. Existe una presión por parte de los ejecutivos sobre los empleados muy alta, una presión muy Sí. fuerte, ¿no? Muy fuerte, Sí. muy fuerte. Pepe, yo tengo una pregunta que no sé si es así, pero ¿por qué ha habido esa caza de brujas y han conseguido que desaparezcan todas las cajas de ahorro? Bueno, esa pregunta es muy buena realmente. Bajo mi punto de vista, una caja de ahorro es un sistema ideal para el funcionamiento bancario. Pero una caja de ahorro no como estaban articuladas las cajas de ahorro aquí en España. Una caja de ahorro orientada a ser un banco de los pobres, bajo mi punto de vista, es perfecto. Es un poco lo que hablábamos, esa banca ética, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el inicio. La base. Ese es el inicio de la Tener caja un de ahorro. objetivo social. Claro, las cajas de ahorros cuando nacieron hace algunas de ellas 150 años, realmente nacieron como monte de piedad, incluso por ejemplo Sí. la aquí de Granada. Entonces realmente lo que hacían era intentar que las personas con menos recursos pudieran tener acceso pues a un pequeño crédito, a un pequeño depósito, bueno, buscar algo diferente de lo que daba la banca convencional. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido, hay un par de vertientes. Por un lado, las cajas de ahorro se han politizado de una forma desmesurada. Eso ha hecho que, bueno, pues los propios trasiegos políticos han influido en la toma de decisiones y eso... Sí, porque de hecho también se consideraba que las cajas de ahorro eran el plan de jubilaciones de todos los políticos, ¿no? Efectivamente, Era en cuanto un político había cumplido su vida política, a la caja de ahorro, a un Por puestecito supuesto. y allí que estuviera... Por supuesto. Y entonces, en función de dónde estuviera radicada la central de la caja de ahorro, pues ya se sabía que esa caja de ahorro era de un partido o era de otro y tenía que ayudar a ese partido y punto. Realmente ese ha sido un problema grandísimo, grandísimo. Otro problema es que las cajas de ahorro han tenido una estructura, bajo mi punto de vista, desmesuradas también. Realmente que una caja de ahorro tenga 1.500 sucursales realmente es un despropósito. Sí, pero era lo que hablábamos, ¿no? Que tenía que servir Por supuesto. de plan de pensiones de todo tipo de políticos, ¿no? Por supuesto, Y tenía que pero ir que- colocándolos a todos. Las cajas de ahorro en su origen eran entidades de ámbito local. Eso se perdió y todo era más grande, más grande, más grande, más grande y ahora nos tenemos que expandir por toda España, ahora tenemos que abrir sucursales en el extranjero, ahora tenemos que... Entonces, realmente eso es que no se sostiene. La caja de ahorros tiene arraigo en su zona de nacimiento. Fuera de ahí, O sea, existe. que en un Sostenible. principio existía un poco esa banca ética, se podría decir, Claro, surgió como claro ese que sí, principio claro que sí. y lo han ido pervirtiendo una vez tras otra, ¿no? por esos dos motivos que he dicho, y después hay un tercer motivo también muy importante, que es que la caja de ahorro, al coger ese tamaño tan importante, se empezaron a convertir en un problema grande para la banca. Una caja de ahorro que da los mismos servicios que un banco grande, que tiene una cuota de mercado cada vez más importante, pues realmente a una banca comercial le hacía bastante daño. Entonces,
se han juntado esos tres pilares y al final todo eso ha desembocado en la desaparición de las cajas de ahorro. Para mí eso es un problema, porque si nos damos cuenta, desde hace 4 años para acá, de 2009 prácticamente, el sistema financiero español ha pasado de 50 grupos empresariales a 12. Hay diferentes marcas, pero en definitiva los grupos bancarios a nivel nacional son 12. Se está eliminando lo que es la competencia, ¿no? Efectivamente, eso es un problema ¿para quién? Pues para el de siempre, para el consumidor. Para el consumidor, para el usuario, porque realmente si yo no tengo un abanico de posibilidades amplio donde dirigirme, pues realmente pueden abusar de mí. Y luego también problemas sistémicos, ¿no? Porque también se comenta de que uno de los problemas que ha habido con los bancos era que no se les podía dejar caer porque eran demasiado grandes. Y justamente se han creado organismos más grandes todavía. Efectivamente. O sea que sea más imposible dejarlos caer. Bueno, y esos 12 grupos que yo comentaba posiblemente se van a reducir aún más, porque yo no descarto que todavía haya algunas operaciones corporativas que desemboquen en que al final, en vez de 12 grupos, haya 5 o 6. Entonces realmente hablamos de un oligopolio. Sí. Y eso es un problema, realmente eso es un problema. ¿La banca entonces escucha nuestras quejas o piensa que no? Bueno, pues curiosamente, ayer en un diario nacional se publicó un artículo que hablaba precisamente del servicio de reclamaciones del Banco de España. Los clientes, cuando tienen una queja para transmitir al banco, lo normal es que primero acudan al servicio de atención al cliente propio de esa entidad. En muchísimos casos, ese servicio de atención al cliente no le va a dar la razón al cliente, o le va a divagar, o le va a comentar la normativa, y punto, no va a dar una solución. Entonces es muy habitual que el cliente, o cada vez más es más habitual que el cliente acuda al servicio de reclamación del Banco de España. El servicio de reclamación del Banco de España el año pasado recibió 43.000 quejas y reclamaciones. Sí que es verdad que la gran mayoría de ellas las tuvo que derivar a otros organismos porque no eran competencia de ellos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, etcétera. Pero se da la circunstancia curiosa, que era lo que remarcaba el artículo de ayer, que finalmente hubo casi 3.000 reclamaciones de clientes el año pasado que el Banco de España le dio a razón al cliente. Bueno, pues lo curioso de esta situación es que de esas casi 3.000 reclamaciones, solamente el 18% el banco le hizo caso al Banco de España. Solo el 18%. Solo el 18%. Porque no son vinculantes esas decisiones del Banco de España. El Departamento de Reclamación del Banco de España no es vinculante para los bancos. Entonces, hay casi un 80% de casos en los que el Banco de España ha dicho que tenía razón el cliente y su banco no le ha hecho caso. O sea, de que hay una doctrina clara en los bancos de no hacer caso nada más que cuando se les obliga judicialmente o con una inspección, efectivamente. Bueno, eso es precisamente de lo que hablábamos, un ejemplo de malas prácticas financieras. Pues sí, realmente así es. De que debería desaparecer en un banco ético, ¿no? Y a muchos clientes solamente le queda el recurso de la vía judicial en muchos casos, pero claro, si hablamos de cosas pequeñas en importe, sí. El dicho de siempre, vale más el collar que el perro. Entonces, yo no voy a reclamar una comisión de 50 euros por no sé qué historia, con no abogado, procurador, tasas judiciales, etcétera. Evidentemente, pues me fastidio y ya está. No con hay eso otra cuenta, alternativa. ¿no? Con eso cuenta. Claro, evidentemente. Vamos a cortar esta entrevista y vamos a poner otro poquito de música. Vamos a reflexionar sobre todo esto de que hemos hablado y continuamos después de esta canción. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. You only live twice.
one dream come true. You only live twice. Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Seguimos en El Despertar y seguimos con Pepe. Vamos a preguntarle ahora también sobre un tema de por ejemplo, ¿qué rentabilidad sacan los bancos de las domiciliaciones de las nóminas, ¿no? Porque realmente cuando meten una nómina empiezan a pagarse facturas y parece que no existiera esa nómina. Entonces, ¿qué rentabilidad obtienen los bancos de ello? Realmente la rentabilidad que va buscando la entidad con una domiciliación de una nómina es la vinculación del cliente y sobre todo que ese dinero que se percibe vía nómina no se suele ir inmediatamente. Entonces va generando una serie de saldos que no tienen remuneración. Entonces al final ese cúmulo de saldo de todos los clientes realmente supone un dinero importante en cuenta a la vista y esas cuentas a la vista no están remuneradas. Por lo tanto es un dinero que le sirve al banco para financiar y le sale gratis. Es un beneficio directo para el banco. Efectivamente. No da ninguna prestación. Sí, bueno, hace la gran mayoría de las entidades lo que hacen es que a cambio de domiciliar la nómina, bueno, pues se comprometen a no cobrarte comisiones de mantenimiento, no te cobran por la tarjeta, etcétera. Pero claro, también es verdad que están usando ese saldo que está en la cuenta y no están dando ningún tipo de remuneración por ello. Entonces eso es lo que van buscando realmente. ¿Por qué, a colación, por qué cobran los bancos comisiones por todo? Bueno, pues... ¿Son legales? ¿No lo son? Es curioso que hace unos años la política era justamente la contraria. Hace 7 o 8 años hubo una grandísima entidad de este país que sacó la moda de que no se cobraban comisiones por nada y casi todas las entidades le fueron a la zaga y empezaron a no cobrar por nada. Hoy con la bajada de los rendimientos de la actividad, pues realmente lo que están empezando es a cobrar otra vez casi por todo. Se cobra por ingresar a una cuenta, se cobra por una transferencia, se cobra por sacar dinero del cajero, si no es de la red propia. Curiosamente al principio nos daban tarjetas para que no fuéramos a molestar a las oficinas y sacáramos de un cajero. Pues eso es, por o ejemplo, lo hiciéramos por internet. Hace una transferencia a través de internet, sí. estamos y te cobran. Y luego en cambio vas al cajero en el banco y allí no te cobran. Efectivamente, sí. Entonces es una cosa ridícula, ¿no? Son cosas un poco paradójicas, pero que realmente, bueno, pues la tendencia que hay es que cada vez se cobren más comisiones porque eso va a suplir los ingresos que tenían antes por otras vías que ahora no tienen. Eso se cobran más comisiones, se aprieta más con el tema de la contratación obligatoria de los seguros, por ejemplo. Lo de los seguros ya es una cosa que roza la picaresca, si me permite. Sí. Yo me he encontrado algunos casos en los que una entidad se ha permitido el lujo, que para mí es una barbaridad, de devolverle a un cliente un recibo de un seguro y cuando el cliente ha ido a preguntar, oye, ¿por qué se me ha devuelto este recibo puesto que tenía dinero? Pues le han dicho con bastante cara dura, mira, pues esto lo hemos devuelto porque hemos visto que tiene el seguro, por ejemplo, de la casa en otra entidad y claro, como nosotros también hacemos seguro, oye, pues vamos a hacerte un presupuesto, ¿no? Y lo tienes con nosotros. ¿No? Eso es una inmoralidad bajo mi punto de vista. Eso es inmoral, realmente. Sí. Es precisamente de las malas prácticas bancarias que se están utilizando y que los bancos, en vez de reflexionar sobre el modelo de negocio que tienen, es todo lo contrario, lo van empeorando, se podría decir, ¿no? Hay una cosa curiosa también, siguiendo con lo que decía Enca de comisiones, por ejemplo, que hay comisiones que son de todo sabido en el mundillo que no son legales. Bueno, más que no son legales, están ahí en el limbo, pero realmente, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la famosa reclamación de descubierto, la reclamación por impagado, etcétera.
Cuando uno paga un recibo unos días tarde, automáticamente el banco va a cargar una comisión. Esa comisión, normalmente, el banco no debería cobrarla. Y la gente de los bancos lo sabe. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de los clientes no reclaman nada. Entonces, toda la gente que no reclama supone muchísimo dinero para esa entidad. Y a los 4 solitarios que van y reclaman al banco, pues se les devuelve y punto. Se ha O devuelto. se le manda al Banco de España para que no sirva para nada, ¿no? No, sí, no merece la pena muchas veces, pues realmente, oye, pues hay 5 o 6 que han protestado, bueno, pues se le devuelve. Se devuelve ¿Qué ya. supone eso? 200 euros, ¿vale? Pero ¿cuántos no han protestado? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí. no han protestado? Sí. A nivel de entidad, Ese Es dinero basarse- queda, Claro. queda ahí, ¿no? evidentemente. Pues beneficio puro y duro. Claro. ¿Se podría crear alguna figura, o no sé si desconozco si está creada, para asesorar, proteger o lo que es asegurar algo más al cliente, al usuario? Yo entiendo que sí. Entiendo que hay una figura que ya existe, que es la figura del agente financiero. ¿Y en qué consiste esa figura? Esa figura, pues realmente no la tienen todas las entidades, más bien son pocas las entidades que tienen esa figura. Esa figura consiste en que el agente financiero es una persona autónoma que ¿Totalmente autónoma? ¿Va por libre? es autónoma y si bien aunque trabaja para una entidad en concreto, Sí. pues tiene una exclusividad para esa entidad, realmente no tiene bajo ningún concepto que seguir las premisas de la entidad. Es decir, ese agente financiero va a tener a su disposición todo el catálogo de productos que tiene esa entidad, pero no hay un superior por encima que le dice, oye, tienes que hacer este tipo de producto, tienes que contratar esto, tienes que hacer un mínimo de... ¿Vale? Entonces, eso hace que ese agente financiero ofrezca a su cliente lo mejor, lo que él considere que es mejor, lo que se adapte mejor, evidentemente, a la necesidad de ese cliente, no lo que me imponga a mí un ejecutivo Ajá. de la Entonces, entidad. ¿es realmente Es una- independiente o...? En ese aspecto sí, en ese aspecto a mí esa figura la verdad que me gusta bastante porque realmente si aun trabajando para una entidad en concreto, pero realmente tú de ese abanico de productos que tienes ofreces lo que tú consideras que es mejor para el cliente, no lo que te dicen que tienes que ofrecer. Y eso para mí es una diferencia muy importante. Con lo cual, si se asesora bien al cliente, tendrá seguridad en ese asesor, con lo cual habrá confianza y habrá Bueno, un trato mejor. Eso, si nos vamos un poquito más allá de España, si nos vamos a Europa, en Europa la gran parte del volumen de negocio bancario se mueve vía agente financiero, curiosamente. También es normal, porque Claro. es que realmente nosotros, por ejemplo, acudimos por un conflicto con el vecino, por un accidente de tráfico y acudimos con un abogado al tribunal. Pero en cambio nos vamos a firmar una hipoteca y no buscamos ningún tipo de asesoramiento. Nada. Estamos haciendo el negocio de nuestra vida, porque nunca vamos a invertir tanto dinero, y vamos sin ningún tipo de asesoramiento. Claro. Entonces deberíamos de buscar ese asesoramiento fiscal para que nos ayudara, ¿no? Ese agente financiero que nos ayudara y que nos aconsejara bien. Evidentemente, hombre, en una sucursal se debería de solicitar ese asesoramiento, pero no hay que olvidar que la persona que está sentada al otro lado de la mesa es un trabajador de esa entidad y está sometido Exacto, a una hay que disciplina. buscar a alguien independiente que Claro, esté está pendiente sometido de a una nosotros, no disciplina. del banco. Claro. Y esa disciplina, pues muchas veces es tan férrea que, bueno, pues el trabajador, bueno, pues sí orienta, pero claro, Pero no puede, No sé. no puede pero, tampoco ser claro, claro. no se puede saltar. Pero ese agente fiscal sí Agente podría, financiero. agente financiero, Sí. sí que podría aconsejarnos bien en cómo tratar con el banco y cómo tener más protección para nuestros intereses, ¿no? Claro, porque él va a ofrecer justo lo que el cliente necesite. Entonces ni le va a ofrecer un producto que se escape de sus posibilidades, ni le va a ofrecer una cosa que no se adecue a su necesidad real, ¿vale? Que es una cosa para mí vital. Nos quedan muchas cosas en el tintero, porque es imposible en una hora que tenemos de programa tratar todos los temas, como serían fondos de pensiones, cláusulas suelo, pero bueno, podemos contar, yo creo, ¿no, Pepe? Contigo en otra ocasión Sí, por supuesto. y cuando queráis. aclarar todos estos temas que son importantes. Pues nos despedimos de Pepe. Muchas gracias, Pepe, por haber Muchas venido. gracias a vosotros. Buenas Sí. noches. Buenas noches. Sentimos también que tengamos una situación en la que no puedas decir tu nombre, pero bueno, estamos así. Habrá que Bueno. mantenerlo anónimo y ya hasta agradecerte mucho la A ver si intervención. para la próxima. Exactamente. Bueno, simplemente vamos a despedir aquí el programa y hemos hablado sobre banca ética. Es importante remarcar que existen modelos de banca ética
existen cooperativas también financieras y que estos modelos también están, y también hemos conocido lo que es el agente financiero, algo que también tenemos que buscar. A la hora de tratar con un banco, buscar un asesoramiento que nos asesore a nosotros, porque hay que reconocer que los criterios que se siguen en los bancos están dominados y dirigidos por economistas, gente que conoce mucho más que nosotros. Necesitamos un apoyo de alguien también experto en los temas que nos apoye como ciudadanos, ¿no?, ante un banco. Y remarcar también que existe esa banca ética que vigila que las inversiones vayan en beneficio de la sociedad, no solamente de buscar el beneficio puro y duro. Así que es importante que si queremos cambiar las cosas, queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por eso. Primero, un asesoramiento a través de un agente financiero que nos proteja, y a la vez que nosotros estamos protegiéndonos, estamos presionando a los bancos para que eliminen las malas prácticas. Porque si ya llevas un asesoramiento, eso le supone al banco tener que empezar a cambiar sus doctrinas, a cambiar sus modelos. También apoyar a la banca ética, buscarlo. En Internet existen diversos bancos. Hay bancos que ya llevan establecido y trabajando más de 30 años como banca ética y que están extendidos por varios países europeos. Es cuestión de buscarlos en Internet e informarnos de ellos. Y si nos interesa, cambiarnos allí nuestras cuentas. Sabemos que por lo menos estos van a buscar objetivos sociales, no solamente el criterio del mejor beneficio. Recordar siempre que el dinero que tenéis en el banco, la nómina que tenéis en el banco, se puede estar usando para provocar precisamente toda esta especulación tan gigantesca que existe actualmente. Y no seguramente, es que es prácticamente seguro que se está usando para eso. En el próximo programa vamos a hablar sobre el software libre, Internet, un Internet que domina completamente nuestra realidad social actual y que es importante saber cómo interactuar con ella. Vamos a hablar de software libre, vamos a hablar de cómo proteger nuestros datos en Internet, vamos a hablar de reciente caso que hemos conocido del espionaje masivo por parte de los servicios de inteligencia contra los ciudadanos. O sea, antes usaban los servicios de inteligencia con la excusa de vamos a perseguir a la potencia de enfrente. No, ahora lo usan para espiar masivamente a sus propios ciudadanos. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a estar con Tony. Con Tony nos va a venir y nos va a contar, nos va a hablar de todos estos temas. Es un experto en informática y él nos puede comentar sobre todo esto en profundidad. Vendrá el próximo miércoles